Bien, contador síncrono en circuitos integrados. Habíamos realizado ya todo el proceso de diseño de los contadores síncronos hechos con flip-flops. Hemos establecido su metodología y todos los contadores, esa es la metodología que debemos seguir para el diseño correspondiente. Ahora, también existen algunos circuitos integrados, ya diseñados, que trabajan como contadores. Obviamente, esos contadores están diseñados para un solo código. Por ejemplo, el código binario natural o el código BCD natural, el 8421. Pero si nos cambian, por ejemplo, el código, por decir código Gray, ya no existe ese circuito integrado. O que nos cambien en los códigos BCDs, por ejemplo, qué sé yo, al código exceso de 3 o al Aiken, ya no existen esos circuitos integrados. Ahora, es posible utilizar los circuitos integrados diseñados como contadores en los códigos BCD, binario natural o el BCD natural, si en el proceso de datos se tolera el retardo correspondiente a un transcodificador. Ahí nada más sencillo que diseñar un transcodificador y ahí tendríamos un contador en cualquier código que nosotros quisiéramos la aplicación. Pero generalmente no es así. Generalmente no se tolera el tiempo de retardo de los transcodificadores, que muchos de los procesos de control especialmente se están haciendo en el mismo momento en que se van generando esas variables. Entonces, de ahí que sí o sí hay que diseñar los contadores o los generadores de secuencia, como lo hemos ido mencionando. Pero nosotros, para completar nuestro análisis, como ya tenemos los mecanismos de diseño, vamos a mostrar esos circuitos integrados que existen como contadores. Ok, veamos. Ahora, obviamente esos circuitos integrados están dispuestos en un solo circuito integrado, ¿no ve? Y están implementados como contadores, en nuestro caso, síncronos. También hay de los asíncronos, pero asíncronos todavía no hemos visto. Hay de los contadores síncronos y generalmente están en este código binario natural o el código BCD natural. Ok, entonces, en esos contadores incluyen contadores ascendentes, por ejemplo, de 4 bits, con una entrada y salida de acarreo. Ahora, esta entrada y salida de acarreo se utiliza para poder incrementar la cuenta de los contadores, es decir, para interconectar circuitos integrados. Lo que permite, como decíamos, interconectar varios circuitos integrados para realizar cuentas cada vez mayores. Ok. Ahora, estos contadores también disponen de entradas para realizar ajuste de las condiciones iniciales. Ahora, nosotros cuando hicimos nuestro primer análisis de los contadores dijimos que el ajuste de las condiciones iniciales son del tipo asíncrono o pueden ser del tipo síncrono. Ya sabemos que la diferencia en cada uno de ellos está en que para el ajuste inicial o utilizas una señal de reloj o no utilizas una señal de reloj. Esa es la diferencia. Ahora, en aquellos contadores que utilizamos una señal de reloj para las condiciones iniciales, significa que la inicialización se realiza con las entradas síncronas de los flip-flops que se utiliza en el contador. Y es lo que vamos a mostrar en estos circuitos integrados, esa condición. Ahora, por ejemplo,
Tenemos este contador, este circuito integrado, el 7460. Ese es un contador de décadas. Así es de décadas, está en BCD natural. Y te dice, este circuito integrado es de borrado asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que las señales de borrado están puestas en las entradas de asíncronas, o sea, el preset y el clear, sobre todo el clear. Ese es el borrado, ¿no ve? Ok. Tenemos también este otro circuito integrado, el 7461. Ese es un contador binario natural. Este es el BCD natural y este es el binario natural. Módulo 16, claro, cada uno de ellos tiene 4 flip-flops. Entonces, con 4 flip-flops, pues generas combinaciones, 16 combinaciones. En el contador BCD de esas 16 tomas 10 y están dados por eso el contador de décadas. En cambio acá es de las 16 combinaciones y ambos contadores, el 160 y el 161, son ajuste o borrado asíncrono. Ok. También existe el 7462, es un contador de décadas, igual que el primero. Está en BCD natural, pero fíjense, su borrado es síncrono. Ahí está la diferencia. Uno es asíncrono y el otro es síncrono. Ya veremos en el circuito. Luego tenemos este contador, el 7463, que es similar al 7461. Ese es un contador binario natural, módulo 16, es el mismo módulo, pero fíjense, su borrado es síncrono. ¿No ve? Son 2 circuitos integrados en cada uno de los casos, uno es con borrado asíncrono y los otros son con borrado síncrono. Ahora, cada uno de estos contadores tienen elementos de control. Y tenemos que tener información de los elementos de control, porque si no es difícil adivinar el proceso de manejo de cada uno de los contadores. Entonces, para eso es interesante, claro, en cada uno de los casos tenemos que fijarnos necesariamente el manual del fabricante de estos contadores. Ahora, recordando nuestros procesos de síntesis, nosotros recomendábamos, ¿no ve? Para realizar contadores, los más recomendados son el flip-flop T, el JK o el reset. Y finalmente el D. Decir, o sea, de todas maneras podríamos utilizar cualquiera de los 4 flip-flops que estén conformados en una formación preestablecida cuyo trabajo sea la realización de una cuenta. Y la cuenta que realizan son las señales de reloj. Ese concepto no va a ser diferente, ya sean para los circuitos integrados o para aquellos circuitos que nosotros tengamos que diseñar. Siempre va a ser de esa manera. Ok. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, el 7463. Ese 7463 es un contador binario natural, módulo 16 de borrado síncrono. A ver, vean, ese circuito integrado me está diciendo, es un circuito integrado contador en código binario natural, módulo 16 de 4 bits. Y este es su circuito integrado. Fíjense, inicialmente está hecho con flip-flops del tipo D. Flip-flops del tipo D. Y fíjense, cada uno de estos flip-flops del tipo D son 2 flip-flops del tipo D. Un flip-flop del tipo D, del cual yo estoy sacando su salida principal. Y un segundo flip-flop del tipo D, del cual estoy obteniendo su salida complementada. Entonces, estos flip-flops, obviamente, acá tiene 2 salidas, acá tiene 2 salidas, pero de cada una de ellas, el fabricante está aprovechando solo una de ellas. ¿No ve? Eso nos fijamos por una parte. Por otra, me dice, tiene sus entradas asíncronas para ajuste de condiciones iniciales, pero que el fabricante
no lo está utilizando porque nos ha dicho que este circuito integrado es de ajuste inicial síncrono. O sea, vas a requerir una señal de reloj. Ok. Ya tenemos algunas primeras conclusiones. La primera, que la salida está en la salida secundaria. Entonces, estas son las salidas del flip-flop, las salidas del contador. Si te fijas, aquí está la salida Q0, aquí está la salida Q1, la salida Q2 y la salida Q3. Como estoy tomando las salidas complementarias, entonces por eso estoy requiriendo un nuevo inversor para tener como salida directa. ¿No ve? Ok. Ahora, y me está diciendo, esta es su señal de reloj. Señal de reloj. O sea, estoy utilizando una única señal de reloj para ambos flip-flops. Una única señal de ajuste asíncrono para ambos flip-flops, pero que no lo estoy utilizando en realidad. Ok. Entonces yo me fijo, ¿cómo están conectados las señales de reloj? Miro la señal de reloj, viene acá. Bajo, la señal de reloj está conectado con el segundo y están en paralelo. Entonces este es un contador síncrono, ¿no ve? Claro, recorremos para todos, ahí viene la otra señal, subo para arriba, es la misma que esta, es la misma que esta. Y fíjate, esa señal está puesto con esta señal que dice clock, C sub K. Ok. Y de cada una de ellas sus entradas de borrado están eliminadas, los asíncronos. Entonces me dice, seguramente, este es como señal de reloj, esta es la señal de borrado, clear, CL, negado. Ok. Nos fijamos, ahora vamos a ver dónde va esa señal de borrado. Vamos a seguirle a este primero, a este. Venimos acá. Maneja este operador lógico y entra a la entrada D. Entonces es obvio, pues, que es un borrado síncrono, porque va a requerir una señal de reloj, porque estás recibiendo la señal de borrado en la entrada de control del flip-flop, en la entrada D. ¿No ve? Ahí está clarito. Entonces, si te fijas, esa es esta señal. Esa señal. Seguimos la otra. Esa es esa señal, síncrono. Ahora, seguramente que también debes recibir, ¿no ve? Debes recibir para algunas otras informaciones en sus entradas síncronas. ¿Cuáles? Según nosotros hemos dicho y hemos visto en el diseño, que las salidas principal o secundaria, o ambas, se realimentan hacia las entradas síncronas para manejar la secuencialidad del contador. Entonces aquí miramos, esta es la salida. Fíjate, aquí tiene un lazo de realimentación que me está controlando la entrada síncrona. Entonces de esa manera es que me va a ajustar la secuencia de las salidas. Y eso está para todos. Anda mirando. Entonces ya dices, qué bien. Condiciones iniciales van a ser síncronas y cuando empiece el contador a contar, las salidas se tienen que realimentar hacia las entradas síncronas. Y eso ya está establecido. Y de esa manera hemos diseñado nosotros, claro que sí. Ahora, además, este contador tiene algunos otros elementos de control. El señal de reloj, el señal de borrado. Ya. Los otros elementos de control están aquí. El ENP, el LOAD y el ENT. Que después vamos a ver que el fabricante me va a dar la información de ellos. Pero a ver, veamos dónde van esas señales de control. Luego vamos a seguir una. Por ejemplo, el LOAD. LOAD, ¿qué quiere decir? Carga. No carga, y encima tiene que ser negado, no importa, carga. Ya veremos que va a cargar. Es esta entrada 8. LOAD viene acá a este operador. El otro viene a este otro operador.
Ahora, la salida de este operador, ¿dónde está yendo? Aquí, entra aquí. Mira, está entrando a estos elementos combinacionales que me controlan las entradas de información síncronas de los flip-flops. Posiblemente este tenga load carga de un valor inicial que puede ser igual a 0 o diferente de 0. Si es igual a 0, tiene la señal de borrado. Si es un valor diferente de 0, seguramente este debe ser de ajuste de condiciones ideales iniciales síncronas. Y tiene algunos elementos para eso. Yo me fijo, tiene el D, tiene el C, tiene el B y tiene el A. Entonces, pueden ser variable A, variable B, variable C, variables D. Y ahí yo puedo poner un valor diferente de 0, ¿no ve? Y seguramente van a estar vinculados con este load en algún lado. Eso después me voy a preocupar. Entonces voy a tomar uno de ellos, este por ejemplo, el B. Yo sigo la ruta del B. Está aquí el B, está entrando a este elemento combinacional. Ese elemento combinacional me está manejando este elemento, me está manejando la entrada síncrona. Entonces es posible que yo fije un valor diferente de 0 con las entradas síncronas. Y aquí seguramente me está dando el orden de la combinación binaria. Este puede ser el de mayor peso, el de menor peso posicional. Ya. Y seguramente eso van a trabajar en conjunción con el ENP, LOAD y el ENT. Ya miraremos después. Siguiendo, además estoy teniendo un elemento RSO aquí, ¿no ve? Ese elemento RSO, ¿qué está manejando? Lo primero que me fijo, lo más importante, las salidas, ¿no ve? Las salidas, las 4 salidas están viniendo acá. Entonces, cuando estas 4 salidas estén en la cuenta máxima, las 4 van a tener un 1. Si no estuviera esto, entonces acá a la salida voy a tener un 1. Y me va a decir, el contador ha llegado a su valor máximo. Entonces este me va a servir para interconectar contadores. Ahora, esa cuenta máxima, además, ¿qué otra información está teniendo? Seguimos. ANT. Está vinculado con este. Entonces nosotros dijéramos ENT y RSO me van a servir para interconectar contadores e incrementar el módulo de la cuenta. En términos generales ya sabemos cómo funciona mi contador. Que podemos continuar haciendo ingeniería inversa, que es lo que nosotros hemos terminado con nuestro capítulo 6, mostrando un circuito secuencial, pero lo hemos ido tratando como combinacional, ¿no ve? Claro, ese es el mecanismo. Entonces, el fabricante me va a dar los pines del circuito integrado y aquí está. Son de 16 pines. Contador, módulo 16, ¿no ve? Y en sus 16 pins me dicen que el pin 16 es BCC, que el pin 8 es tierra. Que el pin 1 es para borrar, liar, y el pin 2 es entrada de reloj clock. Tengo el pin 3, 4, 5 y el 6 son para ajuste, ¿no? Estos son para control, ¿no? Aquí está ENT, LOAD, ENT, GND, LOAD. Y estas son las de salida. Q sub A, QB, QC, QD y RSO. Si no tengo esta información, es difícil, ¿no ve? Y además me va a dar su tabla de control, que lo podríamos deducir si conocemos el circuito. Podemos deducir esta tabla, pero si conocemos el circuito, generalmente te van a dar esta información y si no tienes esta, es difícil de adivinar. No es posible. O me dan este detalle y este detalle sí podemos sacar. Generalmente en su manual solo va a venir estos 2 elementos.
con estos dos elementos vamos a poderlo manejar. Y aquí me está diciendo en forma clara. Cuando tú quieras borrar, clear, ya sabemos que es síncrono, ¿no ve? Sí. Cuando tengo que borrar, yo tengo que invertir señal de reloj y el clear tiene que estar en 0. NP y NT indiferentes. Esto es XX, o sea, puede estar en 0 o en 1, en 0 o en 1, el load en 0 o en 1. Solo cuando venga esto yo voy a poder borrar. Entonces, cuando borro, es aquí a las salidas tengo 0, 0, 0. Ok. Mira, cada vez que yo tenga que hacer la carga en paralelo, la carga de lo que tengo en D, en C, en B y en A, eso es carga en paralelo, ¿ve? ¿Qué tengo que hacer? El clear tiene que estar en 1. Entonces, además tiene que invertir la señal de reloj, no te olvides, porque son síncronos. Ya, clear en 1. El NP indiferente, el NT indiferente, el LOA tiene que estar en 0. Tiene que darse esta combinación. Mala señal de reloj, carga en paralelo. Y así, para cada uno de los casos, aquí está lo que tengo que hacer. Y me dice, solo cuando esté en esta condición, fíjate, 1 el clear, 1 el NP, 1 el NT y 1 el load, incrementa el contador. Pues está contando realmente el contador para cada señal de reloj. Y la señal de reloj ya puede ser de pulso o podrá ser de flanco. ¿No ve? Ok. Seguramente no los va a informar el fabricante de aquello. Normalmente creo que si no me equivoco, sí es flanco. Es de flanco. Ok. Por el símbolo que existe en el clock, ahí nos damos cuenta de qué características tiene. Ok. Entonces podemos ir manejando este contador utilizando esta tabla que te lo va a dar el fabricante, la tabla de excitación. Entonces, para manejarnos vamos a hacer un pequeño diagrama temporal, pero lo vamos a hacer el más reducido posible. Entonces, para eso a nuestro contador le vamos a cargar un valor con sus entradas A, B, C y D. Claro, primero lo vamos a poner en esta condición, vamos a tener que borrar todo lo que tiene en sus salidas principales. Y luego vamos a ir manejando de esta manera las entradas, el clear, el load, el ENP, el ENT, más las entradas A, B, C, D, más la señal de reloj, para poder inicializar en un determinado valor a nuestro contador. Y esto es lo que voy a mostrar. Y luego le vamos a hacer progresar al contador para que en la posición 15, nuestro contador que me tiene que mostrar a la salida RCO un no lógico para poder incrementar o interconectar contadores. Ok. Entonces aquí estamos planteando esa condición. Estamos diciendo, esto es condición sine qua non. Sin esto no es posible. Analizaremos el funcionamiento de este contador por medio de un diagrama de tiempos. Para no prolongar el análisis, ajustaremos el contador en la condición inicial de 13. Y de este estado, el contador mostrará su funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar? Ajustamos el clear a 0. ¿Lo ve? Clear a 0. Clear a 0. Con el flanco de subida del reloj, que es lo que dijimos hace un momento, creo que es flanco de subida, clock. Entonces, con el flanco de subida del reloj, o sea, ¿cómo tiene que darse? Este flanco de subida tiene que ser posterior al ajuste en este valor del clear. No puede ser antes, ¿no ve? Porque hemos dicho, siempre el fabricante me va a informar cuánto antes tengo que poner las entradas de información para que los flip-flops que se han colocado reaccionen. Entonces, primero tengo que poner el clock a 0 y luego tiene que venirme la señal de reloj. Entonces, posterior al ajuste del clear, las salidas Q sub A, QB, QC, QD se van a ir a 0. Ya. Entonces, una vez que hemos borrado en forma síncrona y estamos haciendo participar, ¿qué? El clear y la señal de reloj. Te dice luego, tienes que retornar tu clear a 1. Tu clear a 1. Para que con los siguientes flancos ascendentes del reloj, el contador repita historia pasada.
Claro, porque cada uno de los flip-flops tiene una determinada condición de repite historia pasada, ¿te acuerdas? Se utiliza muchísimo de esa manera todos los flip-flops. Entonces, ese dominio, ¿cómo lo voy a obtener? Dando unas 2 o 3 lecturas a mi capítulo 6. Ahí hemos detallado todo. Hemos sido bastante lentos en el capítulo 6. Y ahí tienes ya todos los detalles. Ok. Luego te dice, ajustaremos las entradas A, B, C y D a la posición 13. Claro, 13 en binario, que va a ser 1, 1, 0, 1, 13. ¿No ve? Ahí está A1, B1, C0, D1. Ajustamos las, luego tenemos que ajustar la entrada LOAD a 1, porque ahí dice para carga en paralelo. Clear a 1, ¿no ve? Y el LOAD a 0. Es el LOAD a nivel 0. Las entradas ENT y NP no nos interesa, pueden estar en 0 o en 1, cualquiera de sus valores. Y con el primer flanco de subida del reloj se introduce de forma síncrona los datos A, B, C y D ajustados en el número 3. Esos datos van a aparecer en las salidas principales QA, QB, QC, QD. Con esto queda inicializado el contador en el número 13, que corresponde al número 13. Ok. Y luego ya aplicaremos esta condición. ¿No ve? Todas las entradas, clear, el NP, el NT y el LOAD, todos en 1, para que el contador para cada flanco de subida del reloj empiece a contar. Hemos ajustado en la condición inicial 13, el siguiente flanco dirá 14, el siguiente flanco dirá 15, el subsiguiente me dirá 0. Y además me sacará en la señal RSO el 1 lógico que habíamos manifestado. Este es el diagrama. O sea, claro, normalmente, claro, acá lo estamos presentando de entrada. Estas señales que estamos poniendo acá son los flancos de subida. Está flanco de subida del reloj, es el clock, ¿no? Son los pulsos que se aplican. Y que el sistema funciona con los flancos de subida. Ahí están marcados estas flechas, flancos de subida. ¿No ve? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Mientras el clear esté en la posición 1, ¿no ve? Está en la posición 1, no realiza ninguna actividad en las salidas del contador. Nosotros necesitamos llevarlo a 0. Entonces, para borrar necesitamos que el clear primero lo tengamos que ajustar a 0. Clear a 0. Los otros 3 no interesa su valor. Entonces, los otros 3 que son LOAD, END y NT. Aquí está. NT, NP, ENT y LOAD. No interesa. Entonces, es el clear. O sea, aquí, por ejemplo, para este flanco de subida del reloj estaba en 1. No, ahí no está borrado. Pasa ese flanco, recién lo hemos bajado a 0. Ahora, este 0 se va a manifestar en el siguiente flanco. Este es el siguiente flanco. ¿No ven? Un tiempo antes ya hemos colocado el clear en 0. Ahora, va a leerlo justo en este flanco. Entonces, un tiempito después me va a ajustar las salidas Q sub A, Q sub B a 0. Claro que aquí no notamos porque Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D están todos puestos en 0. Un tiempito después de esta señal de reloj. Ok, aquí están todos en 0. Perfecto. Y está obedeciendo a esta señal del clock. Fíjate que para el siguiente flanco de reloj, estamos volviendo el clear a 1. El clear a 1. A 1. Y estamos poniendo LOAD a 0. LOAD a 0. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? 1, 0. Ok. Bien, como nos acaban de advertir que prontito se va a cortar, esto es lento.